Bueno, la clase pasada, el jueves, estuvieron viendo con Francisco todo lo relacionado a, seguimos viendo funciones. Hemos visto el flujo, bueno, de ejecución de una función, el tema de cómo la definimos, el contenido que le cargamos, lo que queremos que haga. Y después, fíjense cuando se llamaba la función, se ejecutaba el código sí, perdón. No, pero el collab viejo. Ahí le dejo fijado el nuevo. Lo mandé por el chat del NetAcad también. Pero sí, eso, menos mal que me avisaron. Así no lo dejo fijado. Listo. Ahora lo pueden acceder. Bien. Ese es el. Sí, está bien. Accedo, es nuevo, ¿no? No está permitido, perdón. Ahí lo comparto. Esperen antes de entrar porque me van a empezar a pedir el vínculo. Ahora sí, ahí ya podrían acceder directamente. Si no les carga, actualicen que ahora sí les tienen que salir porque ya está compartido. Sí, bien. Sigo. Bueno, estaban viendo, vieron las funciones, cómo se llaman. Ustedes no pueden declarar no pueden llamar a una función que no hayan declarado previamente. Bueno, no. Básicamente, las diferencias que vimos entre el argumento y la entrada, que son los argumentos, perdón, los argumentos de entrada y los parámetros, que el argumento es lo que yo le paso a la función que tiene que existir fuera y los parámetros son valores que funcionan dentro de las funciones. Esto es algo muy importante que es lo que vamos a tratar hoy, porque, por ejemplo, acá, este número, o esta variable llamada número, que es 1, 2, 3 y texto hola, yo antes definí una función que es mostrar ese parámetro y fíjense que yo a la función le paso tanto número como parámetro. Pero fíjense que cuando yo le paso el número, funciona, me muestra 1, 2, 3, pero si le paso parámetro, que es algo propio de la función, me tiene un error porque me dice que por fuera de esa función, ese variable parámetro no existe. Bueno, entonces, algo importante a ver es que los parámetros que yo tenga declarado dentro de una función sirven dentro de esa función. Y eso, bueno, lo seguimos viendo, el nombre de parámetro. Este es un muy rápido repaso para no quedarnos tan atrás con esto. Para no quedarnos tan en esto, porque ya lo vimos. Pasábamos a argumentos. Bueno, esto creo que bien detallado con la función. Y algo importante más es el tema del return. O sea, que devuelva un resultado. Esto lo habían visto que yo puedo poner un return que no hace nada, sino que simplemente devuelve nada y termina ahí. O puedo devolver un return con un valor o con una expresión. Acá, por ejemplo, esta función devuelve, cuando se la llama, devuelve un valor 13. Entonces, a la x, a la variable x, como le dice x igual al valor que devuelva la función, va a ser que x igual a 13. Por eso fíjense que a veces cuando yo quiero devolver algo en una función, normalmente es porque la función cuando termina y me devuelve un valor, yo lo voy a usar para algo ese valor. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá yo llamo a una función suma que suma los valores y bueno, el resultado es la suma. Llamo a la función suma que le paso como parámetro los dos valores. Y fíjense que en el printf el resultado adquiere el valor que antes había adquirido de haber llamado a la función suma y que la función suma devuelve el return, el resultado de la suma. Pero también podría ser como está acá. Podría directamente devolver la expresión. Y fíjense que incluso puedo devolver dos expresiones. Puedo devolver una que sea la suma y otra que sea la resta. Entonces me vuelve dos valores. Y fíjense lo que hago acá. El primer valor se lo asigno al resultado suma y el segundo valor se lo asigno al resultado resta. Bueno, todo esto ya lo vimos. Non en Python ya lo vimos. No sé si habían visto estos ejercicios. Yo igual traje unos ejercicios más para hoy, pero
Si tienen dudas, después al final de la clase vemos algunos ejercicios de resolverlo. Así que, pero hoy traje un par más, así, un par para que hagamos juntos y un par para que hagan ustedes, sobre todo, porque me interesa más que estén un rato ustedes resolviendo y que yo después los ayude. Bien, hoy lo que vamos a ver, siguiendo el módulo 4, el último módulo de la primera parte del curso, es los alcances de nombres de variables y una introducción a las tuplas. Acá me falta... Bueno, perdón. Vamos a ver algo que me falta acá. Después esto lo arreglo porque me falta algo. Acá faltaría una cosa más, que sería... funciones con 2 o más parámetros. Esto no se pone... Ahí está. ¿Por qué? Porque vamos a ver, bueno, justamente esos 3 temas. Vamos a ver, hasta ahora habíamos visto algunas funciones, habíamos visto pasarle funciones con 1 o 2 parámetros, pero vamos a ver que también, además de pasarle parámetros, podemos pasar listas, no solo valores numéricos. Y vamos a hacer un par de ejemplos más de práctica orientados. O sea, ustedes la clase pasada vieron funciones con 2 o más parámetros, pero vamos a ver un poco más de ejemplos de la práctica para ver cómo resolvemos una función, cuestiones con funciones y un tema que se llama recursividad que tiene que ver con esto, con llamar una función que se llama a sí misma. Eso está incluido en esto que vamos a ver ahora. Pero bueno, arrancando, estos 3 temas son los que vamos a ver hoy. Después, por último, cuando terminamos, hacemos unas prácticas hasta el final. Bien, algo que habíamos visto es que las funciones tienen lo que denominamos parámetros, pero cuando definimos una función es como que estamos acotando el espacio de ejecución de esa función a una determinada cantidad de líneas de código. Esto significa que, por ejemplo, acá yo definí prueba y ¿cuál es el contenido de la función prueba? Es solamente decir que x igual a 1, 2, 3. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa acá? Yo llamo a la función prueba, fíjense que más abajo llamo a la función prueba. La función prueba, ¿qué hace? Nomás hace una igualación entre una x igual a algo. O sea, crea una variable x y le iguala a 1, 2, 3. Termina la función y listo, no hace más nada. Y después yo llamo al print x. Y fíjense que ya me está mostrando que tiene un error. No se ve nada. ¿No estoy compartiendo? No, me parece que no puso compartir, profe. Yo sí estoy viendo. Ah, Sí, se ve. ¿Pero se ve el collab? A ver, pero vuelvo a compartir. Por si las dudas. Voy a compartir la pestaña a ver si... ¿Ahí se ve? Sí, se ve bien. Bien. Bueno. Sí, ahí estoy viendo en el Meet que se ve. Bien. Fíjense que cuando yo definí la función, bueno, hice la igualación, Sí, llamo a sí. la función y bien. Y hago un print a esa variable. Pero fíjense que me está diciendo que no está definida. Bueno, algo que hay que entender es que las variables que estén visibles dentro de una función no van a ser visibles fuera de la función. Por lo tanto, esta x, como yo la definía dentro de la función, fuera de ella no existe para el intérprete. O sea, no, en ningún lado pusimos un x igual acá algo. ¿Por qué? Porque solamente lo hicimos dentro de la función. Por lo tanto, esta variable tiene validez dentro de la función prueba. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hay algo que se llama alcance, que es los alcances de las variables. Que las variables en qué dominio están trabajando. Es decir, ¿dónde son válidas? ¿En el dominio de una función? ¿En el dominio global de todo el código? Bueno, ahora más adelante que hay una forma de poder trabajar con variables que se puedan ver dentro de la función y por fuera. Fíjense que si yo acá hago esto, miren una cosa. Primero, ¿qué hace esto? Declara una función, ver alcance. Y lo único que hace la función es mostrar un print de conozco la variable y var. Fíjense que no la estoy pasando como parámetro, eso a tener en cuenta. Por lo tanto, la función ver alcance en ningún lado está declarando que la variable var igual a algo. Por lo tanto, tenemos que asumir que la variable var existe dentro de la función. Y si existe dentro de la función,
tengo que asumir que previamente tiene que existir por fuera. O sea, tiene que ser una variable que exista en todos lados. ¿Se entiende? Porque si esta variable var no existe, si yo no la declaro dentro de la función ver alcance, chau, ya no anda. Esto se va mejor cuando lo ejecute. Porque fíjense que acá yo declaro la función, la defino. Creo la variable var y le asigno un valor 1. Después llamo a la función ver alcance y fíjense que acá, en el print que ejecuta la función ver alcance, pone el valor 1. Significa que esta función ver alcance tiene, muchas veces voy a decir alcance, así que es medio, lo voy a repetir bastante. Esta función ver alcance tiene alcance sobre esta variable que yo la creé por fuera. ¿Se entiende? Y por eso después en el print var se ve. Ahora, si yo no hubiera hecho esto, pará, me debe haber quedado por otra cosa. Me debe haber quedado en el... Sí, me debe haber quedado de alguna manera esto almacenado. Vamos a poner otra variable porque esto me quedó mal. var1 y acá pongo var1. Y si yo hago esto, la función var1 no está definida. ¿Por qué? Porque si yo acá declarara var1 y pongo valor 2, ahora sí var2 existe. Porque la declaré por fuera y cuando yo declaro una variable por fuera, en este caso, cuando yo la declaré antes de llamar a la función, la variable existe. ¿Por qué? Porque esta variable tiene alcance dentro del cuerpo de esta función. O sea, la va a poder ver. Y esto es muy importante, no la estoy pasando como parámetro. Por eso, de esta manera, si yo no la paso como parámetro, tengo que en algún momento crearla, la variable. Veamos ahora este ejemplo, por ejemplo, acá. Fíjense una cosa. Otra variación. Creo la función ver alcance. Creo una variable llamada var igual 2. Y la función que hace después. Conozco la variable y me muestra el valor de la variable. Esto hace la función ver alcance. Ahora, fíjense qué hace después. Después, en realidad después, yo digo después, pero en realidad en la ejecución del código en realidad empieza acá. ¿Por qué? Porque esto nomás definimos la función, no la ejecutamos. Eso acuérdense, cuando yo la defino no se ejecuta. Entonces, la primera línea de código que se va a ejecutar es esta de acá. Perdón, de acá. Entonces, lo primero que hace que es var igual a 1. Listo. Crea una variable llamada var que es igual a 1. Después, ¿qué hago? Llamo a la función ver alcance. Pero la función ver alcance, ¿qué hace? Crea una variable var igual a 2. Y esta muestra el valor de esta variable. Para ustedes, ¿qué valor va a mostrar este print? Y fíjense que después muestra este print. Ya lo tenía acá abajo, perdón, pensé que esto no estaba puesto. La idea es que fíjense que tengo dos variables que se llaman igual, pero en este caso, la variable que está usando ver alcance es la interna que yo declaré. No está usando la externa. Porque fíjense que la de print, este print var, está trabajando con, o sea, me está mostrando el valor que yo declaré fuera de la función. Entonces, puedo tener dos variables que son diferentes, pero tienen el mismo nombre. Entonces, la variable esta de acá es como que la función dice, yo sé que hay una variable afuera que se llama igual, pero internamente estoy declarando esa variable como me interesa a mí, ¿no? Entonces, como que dentro del alcance de la función, trabaja con el valor que yo le haya asignado. Ahora, si yo le hubiera puesto esto, fíjense que ahí sí, trabaja con el valor que estaba antes, que es el del var igual a 1. Ahora, si yo internamente creo una variable con el mismo valor, es como que la función siempre va a buscar lo que tenga más en su ámbito de trabajo, ¿se entiende? Entonces va a trabajar con el valor que yo declaré internamente, no va a usar este valor. Si yo borrara esto, entonces usaría el var 1. Y si yo borrara este, bueno, acá la variable var quedó en memoria porque me la está devolviendo y esto está mal. Acá no me tendría que devolver nada. Si pongo var igual a 0 también me debería volver, pero lo que quiero que entienda es, si yo volviera, para que esto funcione yo tendría que apagar esto y volverlo a encender.
¿Esto cómo lo apagaba? Refrescando la página no se te limpia. A ver, vamos a ver. Sí, se conecta. A ver si... No, me sigue tomando var igual a 1. Pero puede ser que haya quedado porque el collab lo que tiene, vieron que es como que lo que está antes se sigue pasando para abajo. Entonces, si yo acá creé una variable var hace un montón, es más, la tenía creada acá y yo tuve que usar var 1, quedó desde antes, entonces ya no lo puedo cambiar. Pero tendría que apagar esto, borrar, desconectar, volverlo a crear. Y esto lo tenía que volver a limpiar y en teoría a ver si ahora lo toma. Ahí está, tenía que hacer eso. Fíjense que en esta ejecución que hice del collab, como ahora var no existe, pero existe internamente. Entonces, me muestra, conozco a la variable 2, pero el otro ya no me lo muestra. Entonces, por defecto la función va a tomar la variable igual. O también una costumbre que le digo, nunca pongan valores, salvo que sean valores de que ustedes realmente entiendan qué le están poniendo. O sea, que yo, contador, ponen un contador acá, igual a 0, que lo van a usar. Y acá dentro quieren usar otro contador diferente, porque, o sea, quieren usar la misma nombre de variable, pero va a ser otro contador que cuente otra cosa. Puede ser, pero la verdad que usar variables iguales es medio complicado, puede llevar a la confusión. Entonces a veces es mejor directamente ponerle nombres distintos o una variable que diga contador de alcance y ponerle acá contador general, no sé. Entonces vos ya sabés que esta es una cosa, esta otra y listo. Pero tener en cuenta que vos podés poner dos variables que se llamen igual, que tengan dos valores distintos y que se mantengan. Porque se acuerdan que podíamos poner acá contador general igual a 1 y después lo vuelvo a llamar y pongo contador igual a 0 y queda con el último valor. O sea, se pisa. Pero con esto, así, no. Porque la función va a tomar este valor de variable y no este. Pero si yo esto no lo hiciera, la función va a tomar este. ¿Estamos ahí? ¿Siguen ahí? Sí, sí. Listo. Bien. Bien. Bueno, esta es una pregunta interesante. ¿Hay una función es capaz de modificar la variable que fue definida fuera de ella? Pues podríamos haber probado esto, a ver. Vamos a probar var igual 2, pero cuando yo había hecho acá var más igual 1, por ejemplo, le sumo 1, fíjense que... ¿por qué me pincho esto? Perdón. Vamos a hacerlo más directamente así y listo. Var igual 1, ahí está tomando esta función. Ahora, yo si quiero cambiarle, ¿puedo haber alguna forma de que yo dentro de la función le cambie el valor a esta función que está afuera? Perdón, a esta variable que está afuera. O sea, vengo acá a la función y la operación que hice recién, justamente la que le voy a mostrar, sumarle 1 a la variable var, que yo ya la declaré acá, porque esta operación lo que hace que es a var le suma 1. Pero si var, en este caso está declarada afuera, la ve, pero no, ¿la puedo modificar? Bueno, hay una palabra reservada de Python que permite crear variables que se pueden modificar dentro de la función, que se llama global. Y global viene porque de que vos es una variable global que es una variable que se ve en todo el código. O sea, es una variable que vos la podés ver dentro de las funciones, entonces vos las podés modificar dentro de las funciones y tiene como alcance todo el código. Entonces podemos ver acá, declaramos una función global, perdón, una variable global llamada var, le ponemos este valor. Primero había declarado una variable llamada var, esto igual es medio confuso. A ver, vamos a hacerlo para este ejemplo está medio...
Vamos a hacer una cosa, porque esto se va a entender mejor así. Var. ¿Por qué está declarado? Esperen que esto no. Perdón, ahí ya me confundí con la sintaxis. Primero creamos la variable var y dentro de la función definimos que va a ser una global, que entonces le vamos a poder modificar el valor dentro de la función a esta variable que estaba fuera de la función. Vamos de nuevo. Declaro la función, declaro la variable acuérdense, acá yo defino la función, entonces la primera línea de ejecución es var igual a 1. Esta primera línea lo que hace es crea una variable llamada var igual a 1. Dentro de la función, a esa variable que estaba creada previamente, cuando yo acá en la segunda línea yo llamo a la función ver alcance, y lo primero que hace la función ver alcance es definimos como global esta variable. Por lo tanto, esa variable va a poder ser modificada dentro de esta función. Esto, a diferencia de C, en C, en otro lenguaje de programación, vos, la variable se podían trabajar dentro de una función u otra, dependiendo de dónde vos escribieras el valor. Por ejemplo, si vos definías una variable, primero que no podías tener variables iguales con el mismo nombre, ya de por sí. Pero si vos definías, no hacía falta esta palabra, esta declaración de global var para que definir que sea global, porque directamente vos ya agarrabas y definías así, y ya era global esta variable var, y vos podías modificarle el valor directamente acá. Pero en Python, vos declarando esta función acá, dentro de una función, declarando esta variable como la primera línea, o sea, yo lo primero que hago es declarar esa variable igual a 1, para poder modificarla dentro de una función, voy a tener que declararle previamente. Sí, se me chispoteó con lo de C que le estabas contando antes. Voy a tener que declararle dentro de la función el parámetro. O sea, la tengo que definir. Va a ser global esta variable. Entonces, al ser global, yo ahí ya la puedo modificar. Y esta variable que yo tenía antes, ahora está como conectada con la variable dentro de la función. Por eso cuando ejecuto esto, fíjense que no me muestra nunca el print de acá afuera, var igual a 1. Sino que, ¿qué hace? Crea la variable var, la igual a 1, llama a la función, define global esta variable, entonces como conecta esta variable, o sea, ahora ya este var igual a 2, no crea acá en Python se le dice como sombra de la variable var, que está acá, porque esta variable se llama igual que esta, pero por fuera de la función, la que vale es esta de acá, no esta. Entonces, lo que yo hago es, esto si no le pongo el global, esto vendría a ser como una especie de sombra, se le dice, de esta variable. Al definir la que es global, ya no va a ser ¿cómo se dice? Una variable desconectada o sombra de esta, sino que van a ser la misma. Lo que yo modifico acá, por ejemplo, si hago esto, va a... Bueno, acá. Fíjense que var igual 1 y acá que le hago, le sumo 1 y acá sí me deja. Si yo no le pongo esto, me dice que este var no estaba declarado. ¿Por qué? Porque está esperando que yo cree una variable dentro de esta función. Entonces, o ponele, si yo acá agarrar y pusiera var igual 2 y como habíamos hecho antes, esto si yo lo separo acá, esto es el ejemplo que habíamos visto antes. Tengo una variable acá creada que es una sombra de esta. Internamente la función trabaja con esta variable, no con esta, pero por fuera este print var hace referencia a esta acá. Si yo defino global, ahora hace referencia a eso.
si yo acá pusiera otra cosa, fíjense, si yo no hago, o sea, esta var, esto que estoy poniendo acá, tiene que ser alguna variable, si yo quiero que sea global, ¿no? O sea, si quiero que las variables que estén dentro de la función se conecten con las variables que están fuera, tiene que ser el mismo nombre, porque fíjense lo que pasó acá. Yo le puse var1 en vez de var, ¿y qué pasó? Esta no la hizo global. Entonces, volvió a funcionar como antes. Y ahí sí. Esta porque quedó con... Quedó con el var igual a 1, ¿eh? Me parece que no lo vamos a modificar más. No, ¿ves? Otra vez quedó colgado. O sea, quedó con... No, perdón, porque acá la estoy definiendo como global. Sí, sí, sí. Al definirla como global, esta variable var ya no es más esta de acá, sino que es esta, porque están conectadas. Entonces, como que el caminito, ¿cuál sería? Declaro var igual a 1, llamo a la función, entro a la función, la declaro como global, entonces automáticamente todo lo que yo dentro de la función asigne a var va a ser lo mismo que, o sea, le va a afectar a la variable fuera de la función. En este caso, le igual a 2, muestro el print y cuando termine la función muestra este var y este var ahora es el que yo había puesto acá. Ese es el caminito. Bien, ¿estamos ahí? Sí, sí. Sí. Bien. Podemos probar este ejemplo. Fíjense, antes de ejecutarlo, podemos ver qué hace. Tenemos yo acá declaro la variable var igual a 1, llamo a la función ver alcance var y después quiero mostrar este var. Entonces, declaro var igual a 1, llamo a la función. Acá, var lo estoy pasando como parámetro. Entonces, este parámetro ya es distinto. O sea, esto no es como lo que vimos recién. Ya no estoy trabajando con la variable en sí, sino que estoy pasándole el parámetro. Y lo que tengo que ver es que yo este parámetro, ahora que lo que hace, primero, yo recibí tanto y el valor del parámetro. El valor del parámetro es lo que yo le había mandado como argumento de entrada, que ¿cuál era? Era var, que era 1. ¿Qué hace acá? A n le suma 1. Si le pasé 1, va a valer 2. Entonces acá va a decir, ahora tengo 2. Y después muestra el print var. ¿Usted qué piensa que va a mostrar este var, este print? ¿Algún valiente? 1. Exactamente. ¿Por qué? Porque me dio Porque, claro, o sea, lo que yo le paso como parámetro no tiene nada que ver con lo que yo tengo como variable fuera de la función. Ahora, si yo quisiera hacer quisiera que este n fuera esta variable, bueno, ¿qué tendría que hacer? Directamente podemos agarrar, no trabajamos con el n, perdón, tendríamos que poner var, acá pondríamos var. ¿Y qué me faltaría hacer? Poner el global. Global. Entonces, perdón, le pasé un argumento de entrada. Fíjense, yo recibí 1, le sumo 1 y a la salida veo 2. Sí, alguien me iba a preguntar algo. O alguien abrió el micrófono. ¿Nadie me pregunta nada? Bueno, sigo. Podemos ir viendo más ejemplos. Podemos ver este ejemplo de acá. Esto quiero que no se vea. Ahí está. Bien. Acá define una función. Ver alcance. Fíjense lo que le va a pasar de parámetro. Le va a pasar una lista.
Y en el print, dentro de la función hace varios print, pero fíjense una cosa. Print 1 me muestra la lista 1. Print 2 me muestra la lista 2. Lista 1 le cambia el valor a la lista 1 y le pone 0, 1. Después, ¿qué hace? Lista 1, me muestra la lista 1 cómo está y la lista 2 cómo está. Esta es la función ver alcance ahora. Fíjense que lo primero que hacemos, ¿qué es? Lista 2 es igual a una lista que tiene dos elementos, 2 y 3. Y llamo a la función ver alcance y le paso de argumento de entrada esta lista 2. O sea, le voy a pasar una lista que tiene dos elementos. Bien. Llamo a la función lista 2, a la función ver alcance. ¿Qué es lo primero que me muestra acá? Me muestra lista 1. ¿Qué lista 1 qué es? Es un parámetro. El que yo le di como argumento de entrada. Por lo tanto, lista 1, ¿qué tiene que mostrar? Tiene que mostrar 2, 3. Y lista 2, ¿qué me tiene que mostrar? Como lista 2 lo declaré fuera de la función, me va a mostrar, o sea, declaré esta lista fuera de la función y dentro de la función no hay ninguna lista 2 que sea sombra de esta. ¿Qué hacemos? Me va a mostrar la lista 2 que tenga fuera declarada, o sea, la variable, la busca en el código alguna variable que sea, o en este caso una lista, que tenga este nombre. Y en este caso sí hay una, que es esta, entonces me muestra eso. Y fíjense ahora qué hace. Lista 1, reemplaza el valor de lista 1 con 0, 1. Y lista 1 antes era el valor de los parámetros de la lista 2 que yo le había pasado como argumento. Entonces ahora, esto en teoría debería cambiar. Y lista 2 debería mantenerse igual porque no dice nada. Entonces si lo ejecutamos, vemos que efectivamente pasa eso. Fíjense. Print 1, ¿qué me muestra el primer print? Lista 1, que lista 1 era lista 2. El segundo print, ¿qué me muestra? Lista 2, que era el valor que está afuera, 2, 3. El tercer print ya hizo un cambio acá. Lista 1 lo reemplaza. O sea, asigna un nuevo valor al parámetro que estaba acá. Y fíjense que me deja, porque ahora lo cambió. El cuarto print me muestra la lista 2, que no pasó nada, y el quinto, cuando ya terminó la lista, queda acá. O sea que tenemos una regla que es que nosotros podemos cambiarle el valor a un parámetro dentro de una función y eso no afecta al argumento que yo le pasé. ¿Entiendes? O sea, yo le pasé la lista 2 como argumento de entrada a la lista 1 y eso hace que yo pueda internamente de la función modificar ese valor de la lista 1. En este caso me deja cambiarle los valores que tiene, ¿no? Hay alguien que, perdón, tiene el micro... Ahí está, perdón. Bien. Entonces, esto me lo permite Python. Me permite modificar los valores de una lista que yo pasé como parámetro. Bien. Ahora, podemos ver otra cuestión. Fíjense que acá es muy parecido el código, pero hay algo que cambia. Fíjense que ¿qué hacía esto? El del. Eliminaba Un elemento. un elemento de la de lista. Bien. En este caso, como yo puse lista 1, 0, me voy a borrar el elemento 0 de la lista. Fíjense, bueno, esto ya está ejecutado. Es lo mismo, tiene el mismo código, nada más que cambia esta línea. Fíjense lo que pasó. Pasó algo raro. Que en el primer print, lista 1 estaba completa, porque el parámetro lista 1 es el mismo que lista 2. En ese caso, fíjense que 2, 3 es exactamente lo mismo. Y la lista 2 es la misma que la que estaba afuera. Ahora, cuando yo hago la eliminación de un elemento en la lista 1, que era un parámetro, fíjense que después, en este print, uno pensaría, tiene sentido, ¿está bien? Lista 1 yo le borré un parámetro. Me muestra un 3. Ahora, fíjense que lista 2 le pasó lo mismo. Le borró un parámetro. Le borró un elemento, perdón. A veces si digo muchas veces una palabra que está mal, díganme porque me pasa que confundo variable con función, parámetro con argumento, es lo mismo. Pero fíjense que acá lista 2, que era la lista que yo había declarado acá afuera, que tenía dos elementos,
y la paso como argumento de entrada y lista 1 se convierte en el parámetro de esa lista. Pero fíjense que acá, si yo modifico lista 1, la modifico, fíjense que no es lo mismo de que yo le asigno un valor o le cambio un valor. Esto acá yo le estoy borrando un elemento. O sea, estoy modificando la lista, su conformación, la composición de la lista. Bueno, eso sí afecta a la lista que yo le pasé como argumento. Entonces acá, si tiene una regla, es si el argumento es una lista, el cambiar el valor del parámetro correspondiente no afecta a la lista. Las variables que contienen listas son almacenadas de manera diferente que las escalares. Porque es una cuestión de cómo están guardadas las listas, tiene que ver con... las listas no son como pedacitos de memoria donde tengo un número ahí, por ejemplo, o un carácter. En la memoria como que yo tengo huequitos de bytes que yo pongo ahí y tengo los valores. Bueno, las listas están almacenadas de otra manera. Por eso, cuando yo le cambio, cuando el argumento es una lista, si yo le cambio los valores, no afecta a esa lista. Ahora, si yo modifico la lista identificada por el parámetro, o sea, la lista, no el parámetro, la lista va a reflejar el cambio. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Yo estoy modificando, en este caso, la lista que yo pasé. Es como que cuando yo paso listas como parámetro, para hacerlo como en resumen, cuando yo paso listas como parámetro, tengan en cuenta que pueden cambiar los valores de ese parámetro, que es este, y no pasa nada, no se modifica la lista de afuera. Ahora, si yo la modifico a la lista, en cuanto, por ejemplo, a su composición, después podríamos probar, que esa prueba no la hice, pero podríamos probar qué pasa si yo hago, por ejemplo, un lista 1.append. Claro, le agregamos un valor. A ver qué hace. Bien. Le modifica también el valor a esa función. O sea que ahí tenemos ya dos métodos. En realidad esto es una función. Perdón, sí. Esto borramos un parámetro, un elemento de la lista y con este le estamos un método que le estamos agregando un 1 al final. Fíjense que estos dos afectan a la lista y por lo tanto la forma de la lista, la composición de la lista, entonces afectan a la lista por fuera de eso. Ahora, en cambio, si yo hago una igualación o una multiplicación que hago, decir 1 por 10, sería lo mismo. ¿Alguien me preguntó algo? Yo. Entonces, cuando yo paso una lista como parámetro de entrada Sí. y la modifico dentro de la función, o sea, los valores, no se modifica la que está fuera de la función. Pero si yo, digamos, como sería, le saco un casillero, sí se vería ese cambio. Sí, o sea, si vos modificás vamos a decirle, forma de la lista, o sea, la cantidad de elementos, podríamos probar también si con el orden de la lista va a cambiar, pero es como todo lo que afecte la lista en sí como lista va a afectar a la lista que yo pasé como argumento. Ahora, si vos le modificás solamente el valor de los elementos, o que en vez de que este 0 sea no sé, vamos a poner un hola. Fíjense, ¿ves? No me la modificó igual. O sea, cambiarle los elementos adentro de la lista no pasa nada, no te lo modifican la lista que le pasaste como argumento. Lo que te modifica es si vos borrás un elemento, le agregás un elemento. Creo que también si cambiás el orden también debería. Esas cuestiones van a cambiar la lista. Van a afectar a la lista de afuera. Y otra cosa que podemos probar es esto mismo. No, pero es lo mismo. Quería probar, digo, si hacemos esto mismo Fíjense, podemos hacer esta prueba. Imagínense si a lista 2 le voy a agregar un elemento al final. ¿Qué puede pasar? Alguno que me diga qué puede pasar. ¿Va a funcionar? ¿Va a funcionar? Podemos probar.
tiramos este lista 2, este lista 1 no me afecta. Y si ejecutamos, fíjense todo lo que pasó. Lista 1, hasta acá se mantuvo igual. Lista 2, se mantuvo igual. Pero fíjense que a lista 2, ya directamente de acá, estoy modificando la lista 2 por fuera de la función. Vieron que las variables, cuando yo tenía, vamos de nuevo para acá arriba, cuando yo tenía dos funciones, esto acá lo tengo que borrar. ¿Dónde está? Esto acá era var igual a 1, así que como corresponde. ¿Se acuerdan cuando tenía esto? Que adentro de la función, var tomaba esto. Y fuera, tomaba el que estaba fuera, ¿no? Bueno, fíjense que con la lista no pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque acá, esta lista 2, en teoría, está tomando la lista que yo declaré acá afuera. No se crean dos listas distintas que son una sombra de la otra, sino que estoy todo el tiempo trabajando sobre la misma. Sería sobre el mismo espacio. O sea, Exactamente. Todo esto que habíamos visto de las dos variables con el mismo nombre y que una afecta a la otra y que una no se afecta a la otra si las trabajo una en una función y otra en otra, y para que estén conectadas le tengo que hacer global. Bueno, con la lista no está pasando. Con la lista, yo acá directamente estoy modificando el valor de la lista adentro de la función. ¿Se entiende? Esta lista que yo había declarado acá la estoy modificando directamente. ¿Y qué otra prueba más podemos hacer? Podemos ver de crear lista 2 igual 10,10. Y acá podemos ver qué pasa acá. ¿Qué toma esta? Si toma la de afuera o toma la de adentro o le cambia el valor a la de afuera. Y fíjense, lista 1 es el valor que yo le había pasado afuera. Lista 2 ahora toma este valor. Y fíjense que ahora lista 2, cuando le agrega 1, ¿se lo agrega a quién? ¿A esta o a esta? Se lo agrega a la que yo declaré adentro. Y fíjense que la lista afuera no se vio afectada. ¿Se entiende? O sea, cuando yo declaro una lista adentro, en este caso, si yo o sea, es como lo mismo que, lo mismo que vimos en la variable antes, pero en el caso de que yo no la declare, yo no tengo que hacer global lista 2 para que, o sea, yo no tengo que hacer lista 2 global, así como hicimos antes con la variable, para que la pueda modificar como estábamos haciendo acá recién. A esto es lo que voy. Acá yo ya directamente estoy modificando la de afuera con esto. Pero yo podría declarar una lista 2 con otros valores y la función va a estar trabajando con esa lista 2 con esos valores. Lo que cambia es que no es necesario declarar el global. La lista por defecto es global. La lista por defecto es global. Yo tenía una consulta, disculpa. En la plataforma había algo que mencionaba como que cuando vos ponías una lista que está ya declarada, no es como que das los números de la lista, sino que das el camino para llegar a la lista. Y decía algo que como que cuando Sí. vos decías los números, en este caso tenemos 0 y 1, o sea, como el índice, ahí sí estabas creando una nueva lista. Entonces, en este caso, pasa eso, o sea, si ponemos ver alcance, entre paréntesis, lista 2, entre paréntesis 0, 2.1. 0, 2 puntos. Ahí vos ya estás como asignando, estás como declarando el parámetro y lo estás ya por defecto le estás poniendo ese valor, pero va a tomar los valores que vos le pongas. O sea, yo acá, si vos me decías lista 2 igual 0, 1, así, ¿no? Claro, como que ahí si modificamos cosas dentro de la función, ¿ya no modificaría la lista o sí? Bueno, primero borremos esta línea porque esta no va a andar, esta tampoco. Y probemos. Fíjense que esto cuando yo estoy haciendo así, en este caso, porque yo le estoy dejando por defecto esto, le estoy pasando como argumento, primero le estoy pasando como argumento lista 2. Por lo tanto, esto no le va a importar. Ahora, si yo no le pasara por argumento lista 2,
O sea, esto así yo no lo puedo poner. ¿Por qué? Porque vos no le podés no pasar un... perdón. Acá, perdón, se me mezcló con al revés. Si vos no pones acá un argumento y acá le pasas un argumento, te tira un error. Quise decir, si vos esto como lo declaramos así, estás haciendo lo mismo que si yo te dijera así. O sea, lo declaras acá adentro o afuera como argumento o no. ¿Qué se recomendaría? Se recomendaría que va a depender de cómo programas tu código. ¿Por qué? Porque si vos no querés que la función acepte parámetros, vas a declarar lista 2 igual a 0,1. Entonces ahora va a trabajar con esta lista 2. Porque yo creé una lista dentro de la función que tiene estos valores. Si yo la creo, va a trabajar con esta. Si no la creo, si yo quisiera modificarle los valores a lista 2, ya lo puedo hacer directamente sin tener que declarar que es global. Con la otra forma, con las variables, si yo no hacía esto, si yo no le ponía global y yo hacía esto, yo no modifico el valor de esta variable. Estoy modificando un valor de una variable interna que estoy acá adentro. Es más, si yo acá adentro le quiero modificar el valor, porque esto, piénselo así, hagamos la analogía. Este var igual a 1 vendría a representar como si yo acá le pusiera list 1 igual a algo. Llamo a la función y este var más igual a 2 sería como si yo acá estuviera haciendo list 2 append 1. O sea, una función de un procesamiento de que haga algo, la modifique en algo a la función. Acá me va a tener un error porque me va a decir que esta variable no está declarada antes. En cambio, en las listas no hace falta que haga eso. O sea, yo acá en la lista, si yo no le pongo esto, directamente trabaja con lista 2. O sea, la está viendo la lista 2 adentro de la función. Y ya me deja modificarla. ¿Se entiende la diferencia? O sea, la lista 2, la lista, esto no quiero ahondar mucho en conceptos bien ya son muy técnicos en realidad, de cómo se... Porque las listas en realidad vos lo que apuntás, lo que pasás como parámetro y todo eso, acá es mucho más simple porque vos le pasás la lista y ya está. El nombre de la lista, ¿no? El lista 2. El lenguaje como C, vos le pasabas se le decía un puntero a la lista porque tenías que apuntar o le pasabas la dirección de memoria o sea, con un simbolito, pasabas el simbolito con el nombre de la variable y ahí vos apuntabas a ese valor y dentro de la función era un quilombo, básicamente, porque tenías que hacer como una lógica re complicada porque como vieron ahí en el Netacad que está ahí en los collab, las variables no se guardan igual que las listas, son distintos, se guardan de otra manera. Entonces vos, en la variable, cuando buscás el nombre de la dirección de memoria de la variable, directamente ahí en ese lugar está el valor de la variable. En las listas puede estar en el mismo lugar o puede que esté en otra parte los valores de los elementos. Vos lo que hacés es apuntar a una dirección que es como la guía para saber dónde están los valores de la lista. Entonces es como mucho más complejo, no quiero andar en eso, pero la idea entonces que sepan es que ¿cuáles diferencias hay entre el alcance entre una variable y una lista? Para este caso es, en la lista yo tengo que la puedo modificar directamente dentro de una función, pero también puedo crear una lista dentro de la función con el mismo nombre y ahí voy a modificar esa lista. O puedo, con las variables, no, en las variables yo tengo que, si quiero modificar la variable que está fuera de la función, tengo que declararla como global. Esto lo voy a dejar de vuelta todo como estaba antes. Ahí está. Para que después cuando lo vean, porque si no creo que se cambia cuando yo lo borro. ¿Estamos hasta ahí? O sea, esa es la diferencia entre la lista y la variable con respecto al alcance. Acá podemos ver, bueno, un ejemplo de qué ocurre. Quiero avanzar porque ya son y media. ¿Qué ocurre cuando se intenta ejecutar? Fíjense, define una función mensaje, declaro una variable alt igual a 1, me muestro un a 1 y después lo que hago es un print alt. Y fíjense que me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque este alt no está declarado. Tendría que yo escribir acá alt igual a 1 para arreglarlo. Porque esta variable está declarada dentro de la función, pero fuera de la función no tiene validez. Y acá declaro una variable a igual a 1, defino una función que iguala a igual a 2 y me muestra esa variable a.
Y después, fíjense que como que yo primero hago esto y directamente a partir de acá salto acá a la función. Porque esto lo único que hace es definirla. Es como que le dice, che, está esta función que hace, que va a hacer, cuando la llames, va a hacer esto. Llamo a la función y la función que va a hacer va a poner a igual a 2, print a, y después sale la función y muestra un print a. Si pensamos que puede pasar acá, ¿qué va a pasar? 2. Me va a mostrar el primero un 2 y después acá me debería mostrar un 1. ¿Por qué? Porque fuera de la función, acuérdense, esta variable a se llama igual que esta, pero si yo no la defino como global, Sí. acá, esta a va a ser distinta de esta. Va a ser, con lo que se dice, una sombra de esta. Entonces van a trabajar de manera separada. Con las listas no pasaría lo mismo. Con las listas, yo es lo que haga, si esto fuera una lista y acá tiene un elemento, no, pará, hice algo mal. Porque acá lo declaré como cosa, ¿no? Perdón, en el caso, ¿se acuerdan que dije? En el caso donde si yo hago esto, va a pasar que no le modifica el valor. ¿Por qué? Porque esto era una asignación. O sea, le estoy diciendo A e igual a 2. O sea, le estoy diciendo esta lista A tiene un elemento 2. Entonces, esta lista A no afecta, esto que yo cambie acá, no afecta a la de afuera. Ahora, si yo hiciera A.append 1, fíjense que ahí sí afecta a la de afuera. Esto es lo que quería decir. O sea, esta es la diferencia principal. Si yo le asigno un valor, lo tomas como independiente. Para las listas, para cambiarle los valores a los elementos, lo toma como dos listas independientes. Ahora, para modificar la forma, la cantidad de elementos, ahí afecta a las listas fuera. Esto lo voy a dejar de vuelta como estaba. Bien. Y acá tenemos uno más, que creo que es lo mismo que vimos recién. Global A. Primero la igual a 1, después la igual a 3, después llama a la función, y la función ¿qué hace? Declara como global, por lo tanto ahora lo que yo haga acá adentro la va a afectar a lo que haga afuera, a lo que tenga afuera. Entonces este A igual a 2 me va a mostrar un 2, y acá me debería mostrar un 2. Ahí está. Bien. Estamos hasta acá. Es un tema que puede a veces ser medio complicado, pero fíjense que la mayoría de los problemas los tenemos cuando ponemos dos variables o dos listas que se llaman igual. Si no pusiéramos listas y nombre de variables que llamen igual, no tendríamos nada de problemas con esto, básicamente. Lo único que sí podemos, si a veces necesitamos pasar una variable adentro de una función y queremos no pasarla como argumento, y ahí sí tendríamos que hacerlo del global. Es lo único. Si queremos usarla dentro del coso, porque yo acá podría decir, no sé, diámetro de algo. Entonces yo digo, no, pero adentro de la función yo necesito el diámetro. Necesito que quede afectado afuera, listo. Entonces con global diámetro y acá lo cambio. Diámetro es radio por 2. Un ejemplo. Entonces ahí ya está. Entonces ahí lo que yo pongo acá afuera, lo voy a modificar acá adentro y acá yo puedo hacer diámetro. Y acá, digo que es radio, no sé. Y acá adentro defino radio igual a 1. Bueno. Entonces ahí, ¿qué hizo? Me muestra esto. No, acá es que me tendría que mostrar. Esto lo vamos a borrar. Y me muestra el diámetro. Entonces ahí sí, ¿qué pasa? Me muestra diámetro, un 3. Llamo a la función y digo, bueno, no, el diámetro lo tengo que modificar acá adentro. Y después lo quiero ver afuera de la función. No lo quiero ver adentro de la función. Entonces hago esta cuenta, modifico el valor de diámetro y cuando lo modifico acá adentro se afecta afuera. Bien. Bueno. Espera que tome un toque de agua. Bueno, vamos a ver esto. Acá son ejemplos, esto lo voy a pasar un poco más rápido porque ya vimos funciones con dos parámetros, pero estos son funciones como más aplicables a algo. Que le paso funciones con dos parámetros. Fíjense, quiero hacer una función que calcule el índice de masa corporal y ¿cómo se calculaba? Se calculaba como peso en kilogramos dividido altura en metros al cuadrado.
Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos variables, una el peso y otra la altura. El peso en kilogramos, originalmente metro, originalmente de kilogramo. La nueva función te da dos parámetros y vamos a llamarla BMI. Le pasamos dos parámetros, uno es el peso y otra altura, y acá ponemos un return que me devuelva peso dividido altura. ¿Se acuerdan? Esto lo podemos poner así porque la potencia es más prioritaria que la división. Por lo tanto, ¿qué va a ser primero? Va a ser primero esta cuenta y después hace peso dividido el resultado de esa cuenta. Y después hago un print y bueno, hago este cálculo y ahí lo ejecuto. Y ahí me muestra el índice de masa corporal. Bien. Ahora, podemos pensar que el peso y la altura no van a venir en kilogramos o en metros. Pueden venir... altura menos de 1 metro. Perdón. Acá lo que hacemos es como una restricción con respecto a valores que no tienen... A veces pueden pasar que por algún motivo un valor es incorrecto. Entonces no queremos que vuelva esto. Entonces acá se pusieron como valores muy exagerados. Creo que yo, no sé. Esto sí está como en la plataforma, pero acá, ¿qué hacemos en la función? Antes de calcular el índice de masa corporal, verificamos que si la altura es menor que 1 metro o la altura es mayor que 2,5 metros y fíjense esta barra, no sé si lo habían visto. ¿Esto lo vieron alguna vez, la barra esta? Después de esto. Yo recuerdo no. Bien. No. Esta barra lo único que hace es como si yo hiciera esto. O sea, es todo esto lo mismo. O sea, si la altura es menor que 1, la altura es mayor que 2,5, o el peso es menor que 20, o el peso es mayor que 200, me devuelve none. O sea, si alguna de estas cosas se da, me devuelve none. Pero esa barra se pone como para a veces separar un toque el código, que no me quede una cosa re larga así, porque cuando tenés cosas ya muy largas, te conviene tener como separados. Entonces, en este caso, lo que hacemos es poner esta barrita y representa como si continúa acá abajo. Bien, y acá vuelvo a calcular y ahí me devuelve un none porque le puso 352 y 1,65, pero podría haber puesto, no sé, 0,65 y me vuelve un none. Bien. Pero también otra cosa que podemos contemplar, que se lo he dicho antes, es que el peso no venga en kilogramos ni la altura venga en metros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer funciones para convertirlos. Estos son más ejemplos. Fíjense que acá tenemos un ejemplo de convertir libras a kilos. Entonces, buscamos ¿se acuerdan? La relación entre una libra con kilo. Entonces, acá, ¿qué hacemos? Le paso como parámetro libras y eso me devuelve, me hace un return con libras por el factor que me convierte de libras a kilogramos, que es 0,45. Entonces, si le paso una libra, me devuelve 0,45 kilos. Si le paso 10, bueno, 4,53. Y después puedo definir una igual, pero para la altura. Porque la altura puede ser que me pasen en pies y pulgadas. A metros. Entonces, ¿qué hago? Le paso los pies y la cantidad de pulgadas. Esto sería como, si te digo, metros y centímetros. Pero le paso los pies, lo multiplico por esta cantidad. O sea, si me dicen, mide... porque esto creo que es medio como creo que en Estados Unidos se mide así, como que se mide en pies y en pulgadas, o sea, como dos cosas juntas. Acá lo que hacemos es sumamos ambas dos convertidas a metro. Entonces, yo le paso los pies y las pulgadas y me devuelve los pies multiplicado por el factor de conversión de pies a metro más las cantidades de pulgadas multiplicado por el factor de conversión de pulgadas a metro. Y me devuelve 0,3302 metros. Entonces, ¿qué pasa? Puede pasar que muchas veces no nos pasen las pulgadas. Que hay un ejemplo de cuando yo tengo que declarar si un valor por defecto tiene que valer un valor. O sea, si alguien me pasa, no, esto mide 5 pies. Bueno,
no me pone el parámetro de pulgadas. Tiene que, o sea, si yo acá no declarara esto, no le pusiera esto, ¿qué va a hacer? Me hace esto, me pinche, me dice, me falta un argumento posicional para las pulgadas. Entonces, ¿qué le hago? Con esto yo le estoy diciendo, en el caso de que no me pases los valores de pulgada, directamente a aproximarlo a 0. Entonces acá es lo mismo, pero con la salvaguarda de que las pulgadas, si no me las pasan, son 0. Entonces, acá la pregunta final, bueno, un ejemplo de una aplicación que tuviéramos que hacer. O sea, esto puede ser algo que ustedes tengan que hacer en un ejercicio, ¿no? Definir, calcular el BMI, tiene que hacer una función, después tiene que hacer una función de libras a kilo y otra función de pies de pulgada a metro, y con estos valores tiene que poder, o sea, la función tiene que poder resolverlo, no importa qué, lo que vos le pongas. Si le vas a mandar pie y pulgadas, necesitas una función que convierta los pies y pulgadas a metro y otra de libras a kilo. Entonces acá la pregunta es, ¿cuál es el IMC de una persona que tiene 5 pies, 7 pulgadas de altura y un peso de 130 libras? Defino las tres funciones y ¿qué hago? Llamo a la función BMI y en peso, ¿qué le pongo? Peso igual a libras, llamo a la función libras a kilos, y le paso como parámetro la cantidad de libras, coma, el otro parámetro de la función BMI, ¿cuál era? La altura. Altura que es igual a la función de pies y pulgadas a metro, pasando de los parámetros de las pulgadas de los pies y las pulgadas. Entonces, cuando calculo esto, me da 27,56. Bien, esto es un ejemplo de una función. Vamos a ver otra más rapidito, que es con triángulos. Algo que se enseñaba en la escuela, que acá lo tienen, yo la verdad que no me lo acordaba más hasta que lo leí, porque lo que a mí me enseñó siempre en la escuela es el tema del teorema de Pitágoras, básicamente, pero que dice que era una regla que sí se enseñaba, que es la suma arbitraria de dos lados tiene que ser mayor que la longitud del tercer lado. O sea, no puede ser menor, no puedes tener dos lados que si sumados te da menor que la longitud del tercer lado, porque no entra, básicamente. Me acuerdo cuando era chico, creo que eso lo había probado, pero... Y es verdad, no se podía, no había forma. Así que, bien. Entonces acá tenemos una función. Esto espero que no lo hayan visto todavía. A ver, ¿cómo podríamos arrancar? Porque tenemos que comprobar una función que le pasemos qué cosas como parámetro y qué me tiene que devolver. A ver qué le parece a ustedes. Así practicamos un poco. O sea, esto tiene que ser una función que me tiene que decir si es posible o no formar un triángulo, y para eso necesito que le pasemos parámetros. ¿Qué tenemos que hacer? Una función ¿qué parámetro teníamos que pasarle? Los lados del triángulo. Los lados del triángulo, bien. Le pasamos los lados del triángulo y fíjense que si... Voy a bajar lo más despacito que posible. No quiero pasarme. Me voy a pasar. A ver si lo... No. No quiero spoilearle, esa básicamente lo que estoy tratando de hacer. No, se lo voy a spoilear. La idea es que entonces verifiquemos si la suma de dos lados es menor que la del otro lado. Por lo tanto, me devuelva ¿qué me tiene que devolver? ¿Un número, un carácter, un string, un booleano? ¿Qué me tiene que devolver la función? Un booleano. Sí, igual. Bueno, si no lo leyeron bien, porque estaba acá abajo, no lo había visto. Regresará, o sea, claro, me tiene que decir sí o no. O sea, ¿se puede hacer el triángulo o no se puede hacer el triángulo? Punto. Y pues entonces, ¿para eso qué hacemos? Declaramos una función, le pasamos con parámetros los tres lados y vamos a tener que hacer tres verificaciones, porque tenemos tres lados y podemos hacer tres combinaciones de suma. Primero, el lado A con el lado B, si es menor o igual que el C, me devuelve false. El B, si me devuelve, ya está. Si se cumple esto, me devuelve false. No se puede. Si el B y el C son menores que el A, me devuelve false. Y si el C y el A son menores que el B, me devuelve false. Si no se cumple ninguna de todas estas, ¿qué me devuelve? Me devuelve true. Entonces sí se puede hacer un triángulo. Entonces acá podemos hacer un print y le pasamos distintos valores de coso. de lados de triángulo.
Fíjense que el primer caso, cuando los lados son iguales, a ver si matemáticas también, como, ¿qué triángulo era cuando los lados son iguales? Equilátero. Muy bien. Bien, y en este caso me está diciendo que no se puede, básicamente, con 1, 1, 3. Bien. Pero fíjense que, bueno, es re grande esto. Podríamos compactarlo un poco más. Y fíjense que podríamos hacer esto así. El OR o el AND están buenos para estas cosas. Para no tener que hacer 3 if. O sea, si en los 3 casos el if me tiene que devolver false, no tiene sentido que yo haga 3 if juntos. Podría hacer esto. If esto o esto se cumple, devuélveme false. Entonces, si no, me devuelve un return true. Ni siquiera hace falta que ponga un else. Si lo probamos, me devuelve true y false. Entonces, acá, fíjense que nos quedó mucho más compacta. Es más, podríamos compactarla más. Podríamos hacer que me devuelva el resultado de hacer esta operación. Me devuelve un return false o un true. Me va a devolver lo que sea. Fíjense, return a... Y entonces ahí me quedó recompactada en una. Hay alguien que tiene el micro abierto. No sé si me va a preguntar algo. Ahí está. Bueno. Bueno, acá tenemos básicamente lo que seguimos haciendo, ¿no? O sea, hicimos... Perdón, ¿qué pasó? O sea, yo podría hacer esta condición, pero fíjense que cambiaron varias cosas. Cambiaron. Antes, la operación era si esto o esto o esto se cumple, devuélveme false. Si no, devuélveme true. Y ahora, ¿qué dice? Devuélveme la operación entre esto, esto y esto. ¿Y esto qué es? Si A más B es mayor que C y B más C es mayor que A y C más A es mayor que B, si se cumple todo esto, devuélveme. Si se cumple, acuérdense que cuando algo se cumple, me devuelve un true. Cuando no se cumple, me devuelve un false. Fíjense que la lógica cambió. Porque antes, la lógica era, con que al menos una de estas 3 se cumpla, ya me devuelve un false. Si no, me devuelve un true. Y acá es al revés. Para que me devuelva un true, tienen que cumplirse todas estas. Entonces acá sería lo mismo que si yo hubiera puesto lo mismo, ¿no? O sea, yo hubiera puesto acá, mayor que C, AND, B más C mayor que A, AND, C más A mayor que B. Entonces esto, acá yo tengo que invertir la lógica. Me tiene que volver un true. Y acá un false. ¿Por qué? Porque para que sea un triángulo tienen que cumplirse estas 3. Es como que la lógica es al revés. O sea, el OR es el inverso del AND para estas cosas. Bien. Algo más que podemos aplicar es, ya tenemos una función que nos define si puede ser un triángulo. Podemos, bueno, acá tenemos un ingreso, básicamente nos dice que ingresemos a los lados. Vamos a poner 15, 3 y, no sé, 10. No, no puede ser un triángulo. Esto como un poco más interactivo. Pero, aparte de verificar si es un triángulo, vamos a verificar si ese triángulo es rectángulo. Para eso vamos a tener que usar el teorema de Pitágoras. Ahora sí. Bueno, para el teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan que era... para el que no se acuerda, bueno, se los digo, es... ¿se acuerdan que los lados de un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo sería... vamos a buscar... Este, ¿no? El que tiene un ángulo de 90 grados. Lo pongo así en visual para que se vea. Entonces, fíjense que tenemos un lado, otro lado, y fíjense que hay un lado que es el más grande, que siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer para identificar si un triángulo es rectángulo es que se cumple el teorema de Pitágoras. Y si no se acuerdan del teorema de Pitágoras, era el lado, la hipotenusa al cuadrado, a ver si tengo acá más grande, la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado. O sea, esto se tiene que cumplir. Si no se cumple esto, entonces no es rectángulo. Entonces lo que hacemos es, esa cuenta la usamos en... No se está viendo el triángulo. Ay, perdón, yo no les compartí la pestaña. Perdón, vamos de nuevo.
El triángulo rectángulo, ahí se ve, ¿no? Sí. Bien, acá se ve mejor. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados. Y tiene un lado que es una hipotenusa y los otros dos son los catetos. Fíjense que entonces el teorema de Pitágoras, ¿qué me dice? Que se tiene, para que sea rectángulo, o sea, para que esto se pueda formar, la hipotenusa al cuadrado tiene que ser igual a uno de los lados al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Sí o sí tiene que cumplir esto. Entonces, podemos aplicar eso para definir si, además de ser un triángulo, puedo formar es un triángulo rectángulo. Entonces, miremos acá. Definimos la función. Iván no está compartiendo el código. Otro de lo mismo. Ahí voy. Bien. Ahora sí, ¿no? Sí. Sí, ahí sí. Bien. Bien. Si definimos la función, esto es lo mismo que antes para saber si un triángulo. Y fíjense que para saber si un triángulo es rectángulo, lo que hacemos es, a la función es un triángulo rectángulo, le paso los tres lados. Y además, ¿qué hago adentro de acá? Hago if not es un triángulo rectángulo, o sea, perdón, es un triángulo, y le paso los tres lados que le había pasado como parámetro. O sea, estoy llamando una función dentro de una función. Si no es un triángulo, me devuelve false. ¿Qué significa esto? O sea, si esta función es un triángulo, me devuelve false, significa que directamente no puede hacer un triángulo. Entonces, si no puede hacer un triángulo, directamente no sigo con. O sea, si no se puede hacer un triángulo, directamente no va a ser rectángulo. Ya por eso arranco por acá. Si no, la lógica la quisiéramos hacer al revés. Si if es un triángulo, tenemos que cambiar la lógica, pero en este caso hago si no es un. O sea, esto es medio visual así, porque yo digo if not es un triángulo, entonces me vuelve false. Lo que está haciendo esto es decirme si esto me devuelve false, entonces no puedo hacer un triángulo. Y después que hago otra comparación. O sea, ya acá directamente termina la función, salgo y listo, no le doy más nada. Después, ¿qué hace? Se fija, si C es mayor que A y C es mayor que B, entonces me devuelve me devuelve el resultado de esta comparación. ¿Y esta comparación qué es? C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. O sea, si C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, entonces me va a devolver un true. O sea, si esto se cumple, me devuelve un true. Si C no es mayor que A y mayor que B, entonces A es mayor que B y A es mayor que C. Esto le estaría faltando. Entonces acá me devuelve esto le faltaría el último, ¿no? Faltaría también para el B, ¿no? Podríamos hacerlo también. O estoy equivocado en matemática. Esto ya es matemática, por eso estoy preguntando. No sé si estoy medio. Si B es mayor que A y. O sea, tengo que hacer las tres comparaciones, ¿no? Busco cuál de los tres lados es el más grande y devuelvo en consecuencia hago el teorema de Pitágoras. Esto sería B mayor que. Yo lo que estoy pensando, si no sé si esto es redundante, porque No, ya sabría. ¿Cómo? está bien. Porque me parece que no, si no lo verifico con el B también, no tiene sentido. Entonces acá pondría B, acá pondría A y haría la misma verificación. En cualquiera de estos casos, sí, porque podría pasar que nos diera otro tipo de triángulo, ¿no? Podría ser un triángulo de otro tipo. Vamos a buscar la hipotenusa al cuadrado. Claro, yo con lo que hago esto, con cada if, lo que verifico es si ese lado es más grande que los otros dos. Y con eso verifico si se comprueba esto. Si se comprueba esto, significa que es un triángulo rectángulo donde la hipotenusa, por ejemplo, acá es el C. Si se comprueba la hipotenusa era el A. Y si se comprueba la hipotenusa era el B. Lo que no sé por qué no estaba el del B. Y acá fíjense que primero me dice que el 5, 3, 4 es un triángulo rectángulo. Pero el 1, 3, 4 no es un triángulo rectángulo. Pero si acá llamara a es un triángulo,
Pero si yo la declaré. Ojo que dice triángulo, no tiene la N. La variable. Ah. Ahí está. Menos mal que me dijeron. Se ve que lo escribí a mano eso, no lo copié. Fíjense que ya directamente esto no era ni siquiera un triángulo. Podríamos poner alguno acá que diga return es un triángulo, pero no es rectángulo. Podríamos poner también. Porque acá con este false solo, yo la verdad que no sé si no es un triángulo pero es rectángulo. Entonces a veces para tener idea, podemos ponerle es un triángulo pero no rectángulo. ¿Estamos ahí? Acá hay otro ejemplo más, que es de... Este se lo dejo para que lo vean ustedes, porque el de esto es más parecido, es lo mismo. Pero acá no, vamos a ver una cosa. Hay una cuestión acá que es esto. La serie de Fibonacci es una serie donde el primer número es un 1, el segundo es un 1, y el tercero, o sea, el siguiente número es la suma de los anteriores dos. Entonces, si vemos acá, dice Fibonacci 1, 1, Fibonacci 2, 2, 1, Fibonacci 3, que es 1 más 1, porque es los dos anteriores, es 2. El cuarto valor de esta serie, que se llama serie de Fibonacci, es la suma de los dos anteriores, que es 2 más 1, me da 3. El siguiente es 2 más 3, 5. Bueno, y así sigue. Podemos definir una función que acá lo que hace es eso. Declaramos una función que le pasamos un n para probar el rango hasta donde queremos llegar. Si n es menor que 1, o sea, el n que yo estoy pasando acá es un rango hasta donde quiero ver, porque esto es infinito, ¿no? Se entiende que esta suma puede ser hasta el infinito. Entonces, para probar, lo que hago es, estas verificaciones a veces están buenas que las pongan en las funciones. Esto les va a servir bastante cuando hagamos cuestiones del trabajo práctico. Siempre está bueno que verifiquen se dice no integridad, sino era que sean adecuados los datos de entrada que les piden a alguien. ¿Qué significa esto? Es como cuando les piden ponen un mail y le dice esto no es un mail válido. Bueno, siempre está bueno que en una función que ustedes hagan, de alguna manera verifiquen la consistencia de los datos. Si yo te pido un mail, en alguna parte tiene que haber una arroba y un punto, porque tiene que ser arroba algo, punto algo. Entonces, si no está eso, entonces ni siquiera es un mail válido. Bueno, acá lo mismo. Si yo te pido una serie de Fibonacci y la serie de Fibonacci te paso el rango que yo quiero ver de valores, te paso menos de un 1, o sea, un 0, y no tiene sentido. O sea, devolveme none porque me pasaste un valor que estaba mal. Y acá, lo siguiente que hace es, si el rango que yo te pedí es menor que 3, o sea, 2, te pedí 2 valores de Fibonacci, te devuelve 1, ¿por qué? Porque los dos primeros valores de Fibonacci valen 1. No tiene sentido que haga una cuenta o algo porque valen 1. ¿Y qué es lo siguiente que hago? Declaro dos variables iguales que valen 1. ¿Por qué? Porque acá son las dos que arrancan. Y acá lo que hago es declaro una variable llamada suma 0 y en un for lo que hago es recorro el rango empezando desde 3, porque ahora estamos en el elemento 3, de n hasta n más 1. O sea, voy de 3 al, si yo le puse 10, va a ir hasta el 11. Pero acuérdense que es como el anterior, ¿no? O sea, de 3 a... o sea, sí, a ver si, perdón, vamos a verlo acá para si recordamos. Print y... hice un chiquero. Arranca en 3, 4. Este 3 que está acá solo es ese. Y el último es un 9. O sea, no llega hasta el final. Pero acá yo le paso un 10. No, esto no sé por qué está mandando eso. Ahora después lo veo, pero vamos a seguir con la lógica de esto. O sea, esto va a ir del rango del rango de que yo le defina acá cuando le pasé cuando llame a la función Fibonacci, va a ir recorriendo todas esas sumas, va haciendo todas estas sumas. Donde lo estoy llamando a esta función es acá, ¿no? O sea, para cada n en el rango de 1 a 10, un n1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien.
mostrame el valor de n, el primer paso, seguido, una flechita, al Fibonacci n. O sea, por cada elemento de este rango me va a llamar a la función Fibonacci y le pasa ese valor. O sea, le va a pasar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Ya entendí lo que es esto. O sea, me va a mostrar el último valor que va a la suma de los valores, del último valor al que llega con el rango de este. O sea, si yo le paso un 1, me devuelve un 1. Si le paso un 2, me devuelve un 1. Si le paso un 3, ¿cuál es el valor final de la lista de Fibonacci con un 3? 2. Si le paso un 4, me devuelve un 3. Si le paso un 5, me devuelve un 5. ¿Por qué? Porque hace esta cuenta. ¿Qué hace? Suma los elementos 1 y 2. Y después, bueno, hace esto, ¿se acuerdan que el elemento 2 se lo pasa al elemento 1? O sea, como que primero la suma está en 0. Esto capaz que cuesta un poco, porque como es recursivo a veces puede costar un poco. ¿Qué hace? Arranca desde el principio, o sea, desde el Fibonacci 1 y 2, lo suma, se lo agrega a sum, y después ¿qué hace? Al elemento anterior, al primer elemento, o sea, el Fibonacci 1, arranca el Fibonacci 1 y el Fibonacci 2, tenemos un 1 y un 1. Lo suma. Suma que me da 1 más 1 me da 2. ¿Y ahora qué hace acá? A elemento 1 le pasa el valor de elemento 2 y a elemento 2 le pasa el valor de sum. Entonces ahora el elemento 1, ¿cuál vendría a ser? Vendría a ser el siguiente elemento que venía, que era Fibonacci 2. Y a elemento 2, ¿qué le pasa? El valor de la suma, que era, vendría a ser nuestro Fibonacci 3, que sería 2. Entonces ahora el elemento 1, como que estos dos elementos se corrieron de lugar para allá, al Fibonacci 2 y 3. Y después, ¿qué hago? Repito de vuelta esta operación, lo sumo. Y después lo vuelvo a correr. Y así hasta que sum termina siendo el último elemento del rango que yo le pedí a la función, ¿no? Entonces, si yo le mando un 1, me devuelve un 1. Si le mando un 2, me devuelve un 2. Si le mando un 3, entonces ahora hace esta operación desde 3 a 3 más 1. ¿Cuánto es? 4. O sea, lo va a hacer una sola vez esto. Por eso me devuelve un 2. Por eso hace solamente la suma de 1 más 1, 2, y me devuelve un 2. Después llamo de vuelta a Fibonacci y le mando un 4. Perdón, 4. ¿Y qué hace? Le pasa acá la función de Fibonacci y este es for i en range 3 hasta 4 más 1, 5. Entonces ahora esta operación la va a hacer dos veces. Por eso hace una suma, pasa al siguiente y suma, y ahí me da el valor. Y así hasta la que yo le ponga a poner. Porque yo acá podría ponerle 100.000, 100. Y bueno, me va a hacer... me parece que quedó... Ahí tienen los valores de... Se hizo algo muy grande. Alguien me había preguntado algo, levantó la mano. No, bueno. Vamos, seguimos. Y algo más que podemos hacer es hacer algo que se llama recursividad, que es algo que había comentado al principio, que es llamar a una función dentro de sí misma, la recursividad. O sea, ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. Podemos ver esta función acá, que defino la función Fibonacci n1, esto se mantiene igual, pero fíjense que me devuelve que Fibonacci, la suma del n-1 más el n-2. O sea, es mucho más breve, pero es como si, a ver si podemos hacer algún print. Esto. No me muestra nada. Lo que va a hacer esta función básicamente es ejecutarse a sí misma, o sea, va a ejecutarse a sí misma la cantidad de veces necesaria dependiendo del n que yo le pase. Acá yo no le pasé ningún n, pero si yo le pasara un n igual a ver, print fib 4. Vamos a ver qué valor trae. 4, 3. Entonces, si yo le paso el Fibonacci 4, le paso el 4 acá, ¿qué hace? Return Fibonacci 4, llama la función fib 4 menos 1, o sea, le pasa el parámetro 3, más Fibonacci 4 menos 2, le pasa el parámetro 2. Pero ¿qué pasa? Es como, son como muchas, si lo piensan bien de arriba, son como muchas vueltas y siempre termina
en esto, ¿no? Porque me va a devolver que si yo llamo a la función Fibonacci 4 menos 1, Fibonacci en 3, más Fibonacci en 2, ¿qué pasa? Este Fibonacci en 2, el valor 2 es menor que 3, entonces me vuelve 1. O sea que ya sé que esto vale 1. Y este Fibonacci 4 menos 1 es 3. Entra la función, o sea, acá vuelve a buscar la función y hace esto, compara menos 1, devuelve none. 3 es menor que 1, no. 3 es menor que 3, no. Entonces, ¿qué hace? Va a... no hace nada de esto, pero vuelve a llamar, o sea, esto es como muy complejo de mostrarlo a nivel de... Porque no tengo como para hacer el grafiquito. Si quieren después, para la próxima clase o para mañana, les traigo como el esquemita de esto para que entiendan a lo que voy. O como que cada vez que llamen a la función, o sea, cada vez que se llame este return, se va a llamar 2 veces la función, una por un lado, otro por el otro, y a su vez esa función va a llamar de vuelta return, y así, hasta que tarde o temprano, cada vez que vos llamás a la función, vas a llegar a esto. Vas a llegar a que n es menor que 3. Entonces, todas esas sumas chiquititas que vas a ir haciendo, porque vas a hacer, acordate que en cada return vas a hacer una suma de 2 elementos. Bueno, te va a quedar como una sumatoria de todos, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Bueno, ese va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque es como que es como una cebolla que cada vez vas entrando más adentro y más adentro y más adentro hasta que te queda una cosa chiquitita que vale 1. O sea, el return te va a devolver un 1. Y después ese 1 se va a sumar con el 1 que estaba más arriba. Y así sucesivamente hasta que llegas al resultado. Entonces yo acá podría poner 10 y me va a volver 55. Y si viniéramos acá con el 10, valía 55. O sea, es todo esto que yo hice que está bien. Realmente, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es preferible? Y está bien, es más simple esto. Pero esto es muy entendible. O sea, si vos lo mirás un poquitito, ya te das cuenta de lo que hace. Es muy simple de verlo así nomás. Ahora, esto, tenés que estar canchero para vos entender lo que va a ser la lógica internamente, ¿no? O sea, la recursividad esta, te queda mucho más fácil el código, más fácil de escribir, pero tenés que entender bien que lo que estás haciendo tenga sentido. ¿Se entendió allí? Es más, a veces hay que tener cuidado porque acá dice, o sea, estas recursos, acuérdense, yo llamo Fibonacci tanto menos 1 y llamo a la función, y después esa función llama a la función, y así sucesivamente. Hay que tener cuidado de que en algún momento de la función salga, o sea, ese bucle que va haciendo, ese rulo de ir recursivamente a sí mismo, en algún momento tiene que terminar. Por eso está este n-1, porque todo el tiempo le va restando 1, porque si yo no pusiera este n-1, bueno, murió, básicamente se colgó. Pones el n menos 1, porque como es una secuencia infinita, si no queda. Claro, o sea, en realidad no es como... Uy, lo rompí. Lo que pasa es que... ¿qué pasa? Vos llamás a fib n. Fib n, ¿qué es? Ya, la función está acá. Yo le paso el 10. Le paso el 10, hace esta comparación. ¿10 es menor que 1? No. ¿10 es menor que 3? No. Bueno, entonces devuelvo fib n más esto. Ponele que esto no está. Ahí vamos a hacerlo más fácil. Fib 10. Le paso 10. Hace esto y vuelve a buscar fib 10. Y después vuelve a hacer lo mismo. ¿Y esto qué queda? Queda en un bucle infinito porque no sale nunca de ahí. O sea, de alguna manera yo tengo que hacer que la función termine. Y acá lo estoy haciendo a través de estas dos de acá. Porque acá me está devolviendo un valor, o me devuelve none o me devuelve un valor. Entonces, sí o sí en algún momento esto se va a tener que cumplir, porque si no, va a quedar siempre haciendo un return fib n, y así queda sucesivamente. ¿Se entendió? Iván, ahí pasé, fíjate al chat un GIF que capaz se entiende mejor, capaz te viene bien. A ver. Ah, bien, y del Fibonacci encima. Fíjense,
Se ve medio chico, ¿no? A ver si. Ah, ahí está lo grande. Esperen que arranque de vuelta el GIF porque empezó del principio. Vamos de nuevo, ahora arranca. Ven, ahí está. Yo defino. No se puede parar el GIF, ¿no? Yo sí me aburro. Creo que no. O sea, acá hace eso, llama a 6 y después lo hace con 4 y acá me devuelve, llama, bueno, este GIF que tiene ahí, si quieren mirarlo ustedes mejor, porque va mucho más rápido. Pero fíjense que siempre termina siendo, al final, abajo de todo, son sumas de 1 y ceros. Y después todo eso suma a algo más grande y por último me devuelve el valor final. Entonces, eso es lo que yo le digo con recursividad. Pero fíjense que de alguna manera siempre tiene que terminar el bucle. Nunca puede quedar en return fib algo y que siempre llegue ahí. O sea, nunca puede quedar ahí. Es como un while 1 o esos bucles infinitos. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, para frenar el código, ¿qué tendríamos que ejecutar? No, ahí lo importante es ustedes ver de codear algo que sea, que tenga un fin. Por eso acá abajo yo les puse, ¿es seguro? ¿Implica algún riesgo? Sí, tenemos riesgo, porque si no se considera una condición que detenga las invocaciones recursivas, el programa puede entrar en un bucle infinito. Entonces no termina más. ¿Por qué? Porque si yo todo el tiempo llamo a la función fib y después se llama a sí misma, y se llama a sí misma, y así, y así, y así, y no hay alguna condición en el código que haga que salga de esa llamarse a sí mismo, se rompe, básicamente, o sea, se buguea. Entonces, por eso no es tan fácil de darse cuenta. Igual en los while, usted cuando miran los while también pasa eso. O sea, si no buscan alguna forma de salir ese while infinito, un bucle infinito, supónganse, se quedan ahí infinitamente. Entonces, a veces como que hay que tener cuestiones de eso, o sea, de que en algún lado tiene que haber una condición que te asegure que cuando llegue algún valor deseado, salgas. Bien, y el último tema... Claro, Sí. perdón. Cuando uno plantea empezar con la secuencia, tenés que agregar digamos, el código para que cuando vos llegas al valor deseado, Claro, y no salga. siga. Listo. O sea, vos cuando vas a pensar la recursividad decís, bueno, esta función, a ver cómo puedo hacer. Sumamos, sí, pasa que el más simple es el de Fibonacci. Habría que pensar alguna que no sé, ahora no se me ocurre, algún ejemplo donde una función te sirva a llamarse a sí misma la cantidad de veces que necesites, pero, por ejemplo, vos en algún lado le vas a establecer un límite. Supóngase, yo quiero hacer la sumatoria de todos los números del 1 al 100 sumándose a sí mismo. Entonces, ¿qué hago? Y hago una suma entre los dos primeros y después los dos primeros los sumo al tercero y el cuarto y así. Entonces, fíjate que es como que, ¿cuál es el límite? Y el límite son esos 100 números que quiero sumar. Entonces, en algún lado la condición tiene que haber algo de que cuando se llega a un determinado valor de un contador o algo, salga de ahí, salga de llamarse a sí mismo. Eso es lo importante. Bien. Perfecto. Y este tema lo voy a pasar medio rapidito porque mañana lo van a ver mejor. Pero bueno, es otro concepto similar al de listas, que son las tuplas. Las tuplas son, antes de ver tupla hay que entender lo que es una secuencia. Una secuencia es un dato, acá lo tienen bien la definición, un dato en Python que pueden almacenar más de un valor o ninguno, como una lista, y que pueden ser examinados en forma secuencial, o sea, uno por uno, uno atrás del otro. El for es el que más usamos para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el for es un bucle que usamos para revisar todos los elementos de una lista, ¿no? Porque revisamos primer elemento, segundo elemento, tercero, cuarto, quinto. Entonces, la lista es un tipo de dato de Python que es una secuencia. ¿Por qué? Aparte de una lista, o sea, le puede decir secuencia. Porque una secuencia porque tiene todos elementos uno atrás de otro. Otra cosa, además de esta, es la mutabilidad. ¿Qué significa esto? Es que yo pueda cambiar su valor durante la ejecución del código en Python. ¿Qué significa esto? Como las listas, por ejemplo,
nosotros podíamos cambiar los valores. Podríamos hacer un list, append 1, le sumo un valor y cambia. Eso significa que es mutable, porque yo le puedo cambiar durante la ejecución del código el tamaño de la lista. En Python, los datos que son inmutables no se pueden modificar de esta manera. Entonces, acá tenemos el ejemplo de que si una lista puede ser asignada y leída, pero no podés mover, ni sacar, ni nada de un elemento de esa lista, sino que si le agregas algo lo va a cambiar, o sea, va a ser como si fuera una lista nueva. Bueno, estas listas que son inmutables de esta manera se llaman tuplas, que es una secuencia inmutable. O sea, se comporta muy similar que una lista, pero no se puede modificar en el momento, como la lista. Y la forma de declararlo, no quiero avanzar un toque más, pero después esto lo vamos a ver mañana. La tupla se declara, fíjense que no con corchetes, sino con paréntesis. Fíjense, puedo crear listas de esta manera. También lo puedo crear de esta manera también, ¿no? Con paréntesis así o así. Tupla. Tupla, sí. Pueden ser también los elementos, como la lista, pueden ser de distinto tipo. Podemos crear una lista vacía de un elemento y podemos usar la tupla igual que como si era la lista. Fíjense, declaro una tupla con estos valores. Si quiero ver el primero, el último, del segundo al último, del penúltimo al primero, y así. Fíjese que acá con el paréntesis ya me da una pauta de que es una tupla, básicamente. En las listas me aparecía un corchete. Y fíjense que lo más importante, si quiero modificarle, agregarle un valor a esa tupla, no me va a dejar. Fíjense, si hago esto, no me deja. Si hago esto, no me deja. Si hago esto, no me deja. No le podemos cambiar los valores durante la ejecución. O sea, si yo la declaro así, la tupla queda así. No le puedo hacer esto. Pero soporta otras cosas. Podemos usar la función len para saber la longitud de la tupla. Podemos unir tuplas. La tupla si queda fija en un valor y le agrego algo, lo puedo sumar. Pero yo no estoy modificando la tupla. Estoy creando una nueva con otro valor. Puedo o sea, acá, en este ejemplo, yo no estoy modificando esa tupla. Estoy creando una nueva con el valor de mi tupla multiplicado por algo. Bueno, y podemos hacer operaciones de in-not como las listas. Esto... No, después lo vemos porque se me está haciendo retardo. Bueno, la práctica. Acá en la práctica van a tener dos ejercicios que ahora lo voy a hacer medio rapidito y quiero que en lo que quede de la clase prueben de hacer el 3 y el 4, que ya están, no tienen la resolución, a propósito para que ustedes lo puedan probar. ¿Esto por qué me está pinchando ahí? Ah, me está pinchando acá. O sea, está diciendo que no falta algo porque acá le falta el código de la función, ¿no? O sea, nunca pueden dejar una función así vacía. Al mínimo tienen que poner por lo menos pass. Y acá pass. Pero bueno, para que no se pierdan, sepan que ahí tienen que poner el código de la función. En el primer caso, vamos a ver una función, un ejercicio que nos pide, está ayudando a un profesor a clasificar notas de sus estudiantes. Escribe una función llamada clasificar nota que reciba dos listas. Una con los nombres de estudiantes y otra con sus respectivas notas. La función debe devolver una lista de listas donde cada lista interna contiene el nombre de un estudiante y su nota, ordenado de mayor a menor nota. Acá voy a mostrar un método que no habíamos visto con una función media extraña que es a título informativo porque no la vamos a usar, al menos por ahora. Pero después vamos a hacer otra forma que sería más simple si lo hubiéramos arrancado en un principio de esa manera. Bueno, yo tengo dos listas, estudiantes, con una lista de estudiantes y una lista de notas correspondiente a cada uno de estos estudiantes. Llamo a una función clasificar notas que quiero que me muestre una lista final ordenada donde estén todos los estudiantes y las notas uno atrás del otro. O sea,
la lista de, Juan, y al lado 85. Ana, 92. Luis, 78. María, 88. Bien. Entonces, ¿qué hago? Hago una función y le paso como argumento, le paso la lista de estudiantes y la lista de notas. Y en la función, lo primero que hago es, voy a tener que crear una nueva lista, porque era una lista de listas. Entonces voy a tener una lista de listas que va a llamarse estudiantes notas. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recorrer cada elemento para cada estudiante. En este caso, fíjense que la cantidad de estudiante y nota tiene que ser la misma, porque si no tenemos un problema. Podríamos hacer alguna verificación previa para ver que la lista, si la longitud de estudiantes, esto era len solo, ¿no? Sí, estoy confundiéndome con cosas. Si la longitud, perdón, de estudiantes es distinta. No, perdón, estoy haciendo paréntesis, no se puede poner paréntesis. Es distinta de la longitud de notas. Entonces, return, vamos a ponerle, no coinciden las notas con la cantidad de alumnos. La cantidad de notas con la cantidad de alumnos. Bien. Si ya entro acá, directamente salgo de la función y ya está. Entonces yo acá voy a agregar un elemento. No coincide la nota con la cantidad de alumnos. Entonces con esto me aseguro. Ven, esto es lo que yo les decía a ustedes de verifiquen siempre que los datos que puedan. Si ustedes van a hacer un programa, un software, después más adelante, cuando estén más canchero y digan, bueno, quiero hacer este software para hacer algo, si alguna vez se dedican a vender algo, piense que la gente que va a operar cosas que hagan ustedes puede hacer cualquier cosa, puede probar cualquier cosa que se le ocurra. Entonces, siempre estén ustedes como preparados, o sea, hagan comprobación de los datos, de que sean correctos, antes de hacer los procesos. Porque si no, a veces puede pinchar o puede fallar en el medio de la ejecución de algo y devuelve cualquier cosa, ¿me entendés? Entonces, acá yo me aseguro de que si no coinciden, le pongo esto. Ahora, si yo hubiera puesto esto, bueno, me ignoró directamente este. En este caso funcionó. Pero capaz que si tenía una operación que no me lo ignoraba, me tiraba un error de Python y queda feo que quede ese error ahí. Pero puede pasar por eso. Siempre verifique que los datos estén bien, o sea, sean correctos. Bueno, y después, ¿qué hago? Bueno, lo único que voy a hacer es armar una lista que tenga listas de estudiante y nota. O sea, el primer estudiante con la primera nota, el segundo estudiante con la segunda nota. ¿Cómo lo puedo recorrer? Lo puedo recorrer así. Con una pen. Es bastante simple. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero hacer es agregar una lista a esta lista estudiantes notas. El primer elemento, o sea, le quiero agregar un elemento que sea una lista donde el primer elemento sea el estudiante el primer estudiante y la primera nota. Entonces lo puedo hacer de esta manera. Append, y fíjense que acá estoy agregándole, no le pongo un valor 1, como vieron que siempre poníamos 1, 2, 3, lo que sea. Acá lo que estoy haciendo es agregar una lista, porque por eso está entre corchetes. Donde el primer parámetro es estudiantes en I y el segundo parámetro es notas en I. Bueno, y acá algo que no vimos, por eso lo voy a pasar medio rápido, es el sort, sí lo vimos, ordenábamos. Lo que hacemos es un método para ordenar esta lista de listas, ordenarla, y fíjense que acá yo le puse reverse true, o sea, la ordeno de mayor a menor. Pero acá hay un parámetro que no sé si, creo que no lo habían visto con vos, Francisco, ¿no? No sé si está. Bueno. No. Listo. Este parámetro, o sea, lo que espera el método sort es una función, que acá esta función lambda son funciones anónimas, son funciones chiquititas, donde le pasamos un parámetro X y me devuelve un valor. No quiero complicar esto porque es a modo de ilustración de lo que tendríamos que hacer si quisiéramos hacer esto. Le estamos diciendo aquí, o sea, ordename con respecto al segundo elemento de cada una de esas listas que vos tenés dentro de esta estudiante nota. ¿Por qué? Porque si yo no le pusiera esto,
lo que va a hacer, si yo le saco esto, hiciéramos así, fíjense lo que me hace. María, 88. Luis, 78. Juan, 85. Ana, 92. Fíjense que las notas están totalmente desordenadas. 88, nada que ver. Pero los nombres están ordenados de menor a mayor. O sea, no alfabéticamente sería, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera es la M, la L, la J y la A. A, B, C, D, J, K, L, M. O sea, está ordenado de primer letra al final y la última letra al principio. Por eso, si yo no le pongo ese parámetro, no va a seleccionar el segundo valor de esta lista que yo tengo agregada, o sea, de este elemento de la lista de listas. Yo quiero ordenar con respecto a notas y... A ver, si yo lo hago así, fíjese que ahí sí. 92, 88, 85, 78. Ahora, pensándolo así nomás, ¿qué solución podrían hacer mucho más simple que lo que está acá y no tendrían que usar esta función? ¿Qué les parece que podrían hacer? Yo borro esto así. ¿Qué pueden hacer? Bien. Si yo lo dejaba así, ¿qué hacía? Ordenaba con respecto al primer elemento de cada lista de listas. Entonces yo lo que puedo hacer es algo muy simple, que es... no me pongas esto primero. Poneme esto segundo. Y ahí ya está. Es una manera de decir, bueno, lo soluciono fácil. No queda bien, porque para eso está este key que está acá, este lambda. Pero yo lo que quería que vean, por eso lo hacíamos juntos, para que vean que ustedes esto lo podían resolver o de esta manera, o sea, dando vuelta a los estudiantes, o tendrían que haber investigado y decir, ¿hay alguna manera para seleccionar el segundo elemento de una lista, de una lista que está dentro de una lista para ordenarlo? Bueno, entonces ahí ustedes buscan y les sale esto del key lambda tanto. ¿Por qué? Porque por ahora no lo vimos, pero bueno, para que sepan, para que quede esto más o menos a título para ver, ¿no? Pero en este caso, acuérdense entonces que el sort va, si lo dejamos así como está, va a ordenar con respecto al primer elemento de la lista de listas. De cada lista, dentro de la lista de listas. Va a ordenar con respecto a ese. Si queremos usar otro elemento, tenemos que usar esa función lambda. Eso con respecto a este primer problemita. Y el segundo, y ahí ya los dejo para que ustedes puedan el segundo, el tercero y cuarto, y lo podamos ver mañana o la próxima clase del miércoles que viene, para que tengamos así un poco más de ida y vuelta con los ejercicios, para así ya van, que alguno lo pueda resolver y lo pueda mostrar, también estaría bueno. Eso la verdad que nos serviría a todos. Este segundo ejercicio es actualizar un inventario de productos y que se actualice constantemente. Entonces escribe una función, actualizar inventario, que reciba dos listas, una con los nombres de los productos y otra con las cantidades correspondientes. La función debe permitir agregar nuevas cantidades a los productos existentes o insertar nuevos productos si no están en la lista. Fíjense que acá tenemos, nos pasa una lista, productos, manzanas, naranjas, plátanos, la cantidad de cada uno de ellos, 10, 20, 15. O sea, estas son listas con uno con strings y otro con coso. Y lo que yo digo es, compré 10 naranjas. Bueno, tengo que actualizar mi inventario. ¿Qué hago? Le paso mi lista de productos, mi lista de cantidades, el producto que voy a aumentar y el producto que... coso. La cantidad de productos que sumé, que compré. Fíjense, por ahora no pusimos nada de restar, ¿no? Solamente de sumar. Entonces, declaro una función, actualiza inventario, producto, cantidad de nuevo producto, cantidad. Bien.
Acá vamos a ver otro método que no vimos de las listas, que es este index. Pero bien, empezamos. Si el nuevo producto está en productos, ¿qué significa esto? Si acá puse nuevo producto, pero podría ser un producto viejo, que en este caso las naranjas no es un nuevo producto, la naranja es un producto que ya estaba. Entonces, si nuevo producto es este parámetro, el parámetro este que es igual al argumento que yo le pasé acá, y este argumento que es naranja. Naranja, ¿está en productos? Sí, está en productos. Entonces, ¿qué hago? Entro acá, ¿y qué hago? Busco el índice en la lista de productos. En la lista de productos busco el índice, porque acuerden que acá está ordenado, o sea, el primer producto corresponde al primer valor de cantidad, el segundo al segundo de cantidad, el tercero al tercero. Entonces, ¿qué hago? Quiero saber en qué lugar yo tengo que sumar después en cantidades, ¿no? Entonces, esta función index me devuelve el índice del producto que yo estoy buscando. Por ejemplo, naranjas, busca dentro de productos cuál elemento tiene naranjas y me devuelve ese índice. Si las cantidades, entonces después ¿qué hago? En la lista de cantidades, en el índice que corresponde a las cantidades de las naranjas, que sería el segundo, el 1, le sumo la nueva cantidad que es la que yo le pasé, los 10. Y listo, y ahí ya termina. Si el producto ya existía. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el segundo caso voy a sumar peras? ¿Qué hace esto? Bueno, si el nuevo producto está en productos, no, las peras no están en productos, porque no existía. Entonces paso acá al else. ¿Y el else qué hace? Y a producto le agrega el nuevo producto, al final le agrega peras, y a cantidades le agrega la cantidad nueva, que es la de las cantidades de peras. Entonces ahora me quedó la lista con manzanas, naranjas, plátanos, peras, 10, 30, 15, 5. ¿Qué pasaría? ¿O qué nos podría devolver? Podríamos ver acá, para hacer una prueba. Si, por ejemplo, yo tengo acá 2 veces el elemento naranjas. Pues si tengo 2 índices con el mismo nombre, ¿qué nos va a devolver? Me devuelve solamente el primero. ¿Entiendes? No me devuelve la primera vez que aparece el valor que yo estoy buscando el índice. Si yo lo pusiera acá, me devuelve 0. Naranja, manzana, bueno, ahí quedó totalmente descajetado. O sea que acá tendrían que ustedes también evaluar que las cantidades coincidan. Igual siempre y cuando alguien no venga y te toque el código como lo estoy tocando yo, ¿no? O sea, siempre los códigos se rompen también cuando uno viene y toca y hace cualquier cosa y se olvida de borrarlo. Por eso yo ahora tengo que borrarle las cosas que fui modificando el día de hoy, las tengo que borrar. Bien, ya casi estamos en hora. ¿Se entendió esto? Este es un poco más simple porque lo que yo quería era mostrarle un poquito también algo de práctica y mostrar algún que otro método nuevo que no hemos visto. Por ejemplo, este índice que me devuelve índice. Creo que no lo vimos. Y alguna cuestión así como cosas raras que pueden aparecer, como esta. A ustedes les quedaría entonces hacer este ejercicio que es combinación de listas. Necesita combinar 2 listas de palabras alternando elementos de cada una. Quiero una función que reciba 2 listas y me devuelve una lista con la cantidad. Acá básicamente tienen que devolverme algo así. Y el 4 es filtrado de palabras por longitud. Entonces le paso una lista, la longitud de letras que tiene que tener una palabra, y tiene que almacenar, me tiene que devolver solamente las palabras que tengan más caracteres que la cantidad que yo le pasé. Por ejemplo, acá, si tengo estas palabras y le paso, hago esta función, que las que tengan más de 6, me tiene que devolver estas 3 nomás. Eso le queda a ustedes de tarea para que después lo corrijamos. Bien. ¿Cómo venimos? ¿Estamos ahí? Creo que quedó alguna duda de este ejercicio. Bien, bueno, si no hay dudas, pónganse con estos ejercicios. Por favor, pónganse en la práctica, porque la semana que viene ya vamos a arrancar con... creo que mañana no llegamos, ¿no, Francisco? Mañana el enunciado no. No, probablemente no. Listo. Bueno, entonces seguramente sea el miércoles que viene, sí. Listo.
El miércoles, así que pónganse con la práctica. Mañana seguramente van a tener más ejercicios de práctica. Y el miércoles que viene vamos a dar la clase y le vamos a dar el enunciado del primer trabajo práctico. Así ya se pueden poner a resolverlo mientras, a la par de que damos clase, ustedes vamos a habilitar un espacio para que nos hagan consulta del TP. Mientras seguimos dando clase, hacemos un ratito de práctica y el TP. Así que bueno, si no hay más dudas, detengo la grabación.